Sé exactamente lo que se siente llegar con mucho esfuerzo a una parte del juego solo para caer y tener que volver a empezar. También sé lo que es quedarse sin recursos y estar atrapado con una criatura que simplemente no se va. Pero tú no tienes por qué sufrir esto. Y es por eso que he preparado una serie de consejos para que tengas una base sólida, escales con éxito y lo más importante, que disfrutes del juego. Primero hablemos de algo que muchos pasan por alto, las configuraciones del juego. Unos pequeños ajustes pueden cambiar por completo tu experiencia de juego, y yo te sugiero empezar por estos puntos clave. Empecemos por el brillo, el cual es vital ajustarlo para ver mejor los agarres y el camino. Yo lo suelo usar en 1.8, pero esto es cuestión personal y al gusto de cada uno. Solo evita subirlo demasiado para que no te deslumbres cada que te acercas a una luz. El siguiente parámetro es el campo de visión, y yo recomiendo, como en todos los juegos, subirlo al máximo para tener una visión más amplia de lo que hay alrededor en el mapa. En pantalla te estaré poniendo una comparación entre el valor por defecto y el máximo, para que puedas notar la diferencia. Y ahora pasando a la siguiente pestaña, que es la de controles, lo único que recomiendo es activar la opción de Always Sprint. La razón de esto es que la mayor parte del tiempo vas a querer ir rápido, y si te acostumbras a ello, eventualmente te estarás ahorrando apretar una tecla y simplificará las cosas para ti cuando debas coordinar hacer varias acciones a la vez. Lo siguiente es activar estas dos opciones en la pestaña de accesibilidad. Con ellas mejorarás enormemente tu visibilidad de los lugares de donde puedes sostenerte y también te será más fácil identificar por dónde puedes seguir subiendo. También puedes activar las dos opciones que salen abajo y probar si se adaptan a tu estilo de juego. Ahora pasamos a un par de consejos que te dan en el juego, pero que muchos, incluyéndome, pasamos por alto. El primer consejo es: siempre mantén una mano lista para agarrarte cuando estés cayendo. Si tienes suerte, podrías sujetarte de algo en el último momento. Este consejo es muy útil, especialmente si eres de los que aprietan ambos clics mientras caen. Solo recuerda no soltarlos. El segundo consejo a recordar es: ten mucho cuidado al lanzar una barra si no estás parado en un lugar sólido. Esto me costó varias vidas entenderlo. Así que recuerda que si lanzas una barra mientras saltas o estás sostenido de un lugar, tendrás un impulso hacia atrás. Ahora sí, pasamos a los consejos de cosas que aprendí durante mi tiempo de juego y que seguramente te ayudarán a mejorar rápidamente. El primer consejo es evitar escalar sosteniéndote con ambas manos a la vez. Y es que al iniciar puedes tener problemas alternando el agarre con las dos manos y podrías terminar haciendo esto. Como podrás darte cuenta, al estar agarrado con las dos manos, tu estamina bajará con ambas. Y esto es incluso peor si saltamos, porque te acabarás agotando rápidamente. Y ya que esto se trata de darte consejos basados en mi experiencia, te contaré cómo fue mi proceso de aprendizaje para alternar el agarre. Lo primero fue empezar a escalar manteniendo el agarre con una mano y saltar hasta que mi estamina estuviera a punto de agotarse, y en ese momento cambiar a la otra mano repitiendo el proceso. Esto me simplificó mucho las cosas y aumentó la velocidad con la que escalaba. Esta técnica te dará un buen ritmo para iniciar y eventualmente te dará la confianza para empezar a alternar el agarre con ambas manos. Eventualmente empezarás a escalar más rápido, y la razón de esto es que cada mano tiene un pequeño tiempo de espera antes de poder sujetarse de nuevo, pero si alternas manos no tendrás que esperar, lo que te permitirá saltar varias veces seguidas y subir a gran velocidad. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y cuando empieces a escalar rápido notarás que te agotarás también muy rápido. Y es por eso que mi siguiente recomendación es tratar de guardar una lata de comida en tu acceso rápido. De esta manera puedes usar las teclas Q y E para usar rápidamente tu lata y restaurar tu estamina. Incluso si no sigues la técnica de agarre que te mostré, este consejo te salvará en situaciones difíciles donde estés a punto de caer y necesites recuperar energía rápidamente. Con esto cubrimos el tema del agarre con las manos, pero ahora viene otro problema. Esto te empezará a ocurrir muy frecuentemente al estar saltando mucho, pero la mayoría de las veces puedes evitar esto simplemente sosteniéndote y alejándote un poco de las paredes antes de saltar.
yo te recomiendo tener especial cuidado con escaleras y algunas superficies diagonales. Ahora con los consejos anteriores seguramente podrás escalar más arriba, pero falta cubrir dos aspectos igualmente importantes. El primero siendo las herramientas. Saber usarlas de forma creativa no solo te facilitará la escalada, sino que también te permitirá llegar a lugares que parecen imposibles. Primero hablemos de las cuchillas. Aunque lo común es martillarlas, en realidad puedes usarlas incluso sin martillar. Esto podría parecer poco, pero en momentos de presión te puede salvar la vida. Y especialmente si aún te cuesta trabajo coordinar la acción de colocar la cuchilla, sacar el martillo, martillar 3 veces, guardar el martillo y finalmente subir. Lo siguiente en la lista son las barras, y es que además de usarlas como soporte para ir subiendo, también sirven para presionar botones. Algo muy útil en la parte del elevador, ya que si tienes 3 barras para ese momento y apuntas bien, puedes incluso ahorrarte bajar del elevador y seguir tu camino. Aparte, también puedes aprovechar su mecánica de retroceso, la cual comparte con las barras explosivas y las bengalas, y así puedes llegar a lugares más altos o para extender tu alcance horizontal. Esto convierte a la barra en una de las herramientas más versátiles y completas del juego. Por eso, cada que veas una, piensa en todos los usos que puedes darle para superar los obstáculos que vienen. Ahora con los consejos de estas dos herramientas básicas del juego, lo siguiente a enfocarse es en los consumibles. Me centraré en los que más encontrarás al inicio del juego y que te darán mejoras importantes: las píldoras, las barras de comida, las inyecciones de adrenalina y los gusanos. Las píldoras tienen el efecto de reducir temporalmente tus costos de estamina al escalar e incrementa su regeneración al descansar. Esto hará que difícilmente tus manos se pongan rojas y facilitará mucho las cosas. Las barras de comida, además de restaurar tu estamina, te dan temporalmente una ligera reducción a tus costos de estamina y potencia tu velocidad y altura de salto. Las inyecciones de adrenalina aumentan temporalmente tu velocidad de movimiento y de escalada, y también aumentan la altura de salto. Y finalmente, los gusanos te permiten sostenerte de cualquier superficie por un corto periodo de tiempo. Cada uno de estos consumibles es útil por sí solo, pero el consejo clave es combinarlos. Por ejemplo, puedes usar píldoras, adrenalina y un gusano al mismo tiempo. Esto te dará la capacidad de escalar por cualquier lugar sin cansarte y a una gran velocidad. Y para aprovechar al máximo estos efectos, te recomiendo aprovechar cada que tengas la oportunidad de elegir el perk de Metabolic Stasis. Este perk duplica la duración de todas las mejoras de los consumibles. Y hablando de perks, puedes aprovechar algunos de la máquina de perks experimentales que se desbloquea al cumplir alguna de estas condiciones. En esta máquina encontrarás el perk de Bud Parent, que te da unas píldoras, una inyección y un gusano. Así podrás consumirlos y subir el progreso para desbloquear su aparición en las máquinas expendedoras. Y para ayudarte a desbloquear más rápido estos consumibles, mi último consejo es: trata de tener siempre 1 o 2 barras con cuerda en tu inventario para alcanzar lugares en el mapa donde aparecen estos consumibles. El primer lugar donde puedes utilizar tus barras es en la parte donde debes cerrar una escotilla. Aquí podrás encontrar un gusano, pero también existe una probabilidad de que no aparezca. El segundo lugar es un poco más adelante donde vemos caer un elevador. Este lugar es un poco más complicado de alcanzar, pero vale totalmente la pena, ya que hay buenos objetos garantizados cada que entras a esta habitación secreta. El tercer lugar no requiere de ninguna herramienta y es simplemente desviarse y venir a revisar el marco de esta puerta. Aquí encontrarás fácilmente una inyección de adrenalina. Y el último lugar es justo después de subir el elevador. En vez de ir por el puente adelante, debes ir por atrás. Deberás subir esta roca y desde ahí tirar tu barra con cuerda. Aquí encontrarás garantizado un gusano y un disco para guardar tu partida. Y si subes más, encontrarás una barra de comida y barras explosivas. Con esto, seguro que ahora tienes una base sólida para empezar tu aventura en White Knuckle. Traté sobre todo de mencionar cosas que te ayudarán aún si actualizan el juego.
ya que actualmente se encuentra en Early Access. Pero recuerda, la práctica hace al maestro. Si este video te ayudó, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario. Y si tienes un consejo extra, compártelo abajo. Nos vemos en el próximo video.